¿Por qué los católicos creemos lo que creemos? ¿Por qué los católicos creemos lo que creemos? ¿Por qué los católicos creemos lo que creemos? Bien, hay algunas cuestionantes que tengo y me ha puesto a pensar. Y es ¿por qué los católicos creemos lo que creemos? Y esto me ha puesto a investigar. Miren cómo está esto de libros, investigando. ¿Por qué los católicos creemos lo que creemos? Y mientras estaba investigando todos estos libros de la Iglesia Católica, me di cuenta que el fundamento está en un libro muy conocido. Ustedes mismos conocen un libro que lo han estudiado bastante y es uno de los libros que más se ha estudiado en el mundo. Y encontré estos fundamentos, por qué los católicos creemos lo que creemos, en dos libros, muy interesantes. En la Santa Escritura, que es la Biblia, y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí están. Le presento la Escritura, la Biblia. Ahí vamos a buscar por qué los católicos creemos lo que creemos, y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que acompáñenme, vengan conmigo y les voy a decir con estos fundamentos por qué nosotros los católicos creemos lo que creemos. Muchas veces dicen o decimos nosotros los católicos, decimos yo soy católico, pero no sé explicar mi fe. Otras veces dicen, la iglesia inventó sus doctrinas. Y otros, incluso dentro de la iglesia, viven la fe por costumbre, y no es por convicción, sino por costumbre. Costumbre de sus padres que lo llevaban a la iglesia, que tenían que cumplir con el mandamiento de ir a misa, y tienen esa costumbre, pero no lo hacen por convicción. Hoy, tú que me estás escuchando, hoy quiero responder una pregunta fundamental, sencilla pero profunda. Y es la pregunta, ¿por qué los católicos creemos lo que creemos? Así es que vamos a hablar de esto, porque muchas veces somos católicos y no sabemos lo que estamos creyendo. Bien, no por tradición humana, es lo primero, no es por tradición humana. No porque alguien lo dijo. No porque siempre se ha hecho así, sino porque Dios se ha revelado, porque Cristo fundó una iglesia y porque el Espíritu Santo la guía. Si eres católico, esto es para fortalecer tu fe. Bueno, si no lo eres, este video es para que entiendas que creemos realmente. No es caricatura, creemos realmente en lo que Cristo ha fundado. Así es que acompáñenme y como te decía al principio, tenemos dos libros que nos van a decir por qué los católicos creemos lo que creemos. Primer punto, hermanos. Esto está muy interesante. Primer punto, Dios se revela. Dios se revela. No es una fe inventada, Dios se revela. La fe católica no nace de ideas humanas. Repito, Dios se revela. Nace de una iniciativa divina. Iniciativa divina. Dios no se quedó callado. Dios habló, actuó y se dio a conocer. La iglesia enseña algo muy claro. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 80, vamos a ver qué nos dice la iglesia, porque es bastante clara con lo que quiere decirnos. Numeral 80, por aquí lo tenemos, aquí está. Dice lo siguiente: la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente,
se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Lo primero es que la Santa Escritura, que tenemos aquí, y el Catecismo de la Iglesia Católica, bueno, la tradición, para ser más claro, la tradición, son una sola. Son una sola. Ahora bien, ¿qué es la Escritura? ¿Qué es la Sagrada Escritura? La palabra de Dios escrita. Aquí está. Esta es la Escritura, la palabra de Dios escrita. ¿Y qué es entonces la Sagrada Tradición? Bueno, palabra de Dios vivida, predicada, transmitida desde los apóstoles. Su vivencia llevada a lo que es su vivencia de cristiana, llevada a lo que es la tradición. La Biblia no cayó del cielo ya encuadernada. Pues la Biblia no vino directamente del cielo lista así, encuadernada. Claro que no vino así. ¿Ustedes se imaginan que una imprenta en el cielo y la Biblia bajara así? No vino así. Más adelante, entonces se estructuraron los libros, que fue escrita por hombre e inspirada por Dios, pero no vino así. Más adelante sí se convierte en una biblioteca. La Biblia es una biblioteca de varios libros escritos por los hombres e inspirados por Dios. Antes de que existiera el Nuevo Testamento, ya existía la iglesia predicando. ¿Cómo así? La iglesia predicando, sí. Antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, ya existía la iglesia predicando. Bueno, vamos a ver lo que nos dice San Pablo en segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 15. Para ver si es así, vamos a ver. Solamente voy a usar dos libros, Catecismo de la Iglesia y la Escritura. Vamos a ver qué nos dice. Dice lo siguiente, segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, verso 15. Dice: así que, hermanos, sigan firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de mí, sea de palabra o por carta. ¿Vieron? Las tradiciones que aprendieron de mí. ¿Cuáles tradiciones? Bueno, los apóstoles tenían sus tradiciones, el pueblo judío tenía sus tradiciones. Entonces, no es simplemente Biblia. Hermanos, no es simplemente Biblia. También hay tradiciones. Y hay que guiarse de esas tradiciones para poder entender lo que es la Escritura. Hay que guiarse de las tradiciones para entender la Escritura. O sea, van de la mano. Biblia y tradición van de la mano. Esto significa que la fe cristiana nació oral, vivida en comunidad, celebrada, transmitida. La Biblia surge dentro de la iglesia. No al revés. La Biblia surge dentro de la iglesia, no al revés. Bien, entonces, en este segundo punto, que le voy a hablar, lo que es Jesucristo fundó una iglesia. No una idea. Entonces, vamos a entender poco a poco por qué los católicos creemos lo que creemos. Jesucristo fundó una iglesia, no una idea, una iglesia. Aquí entramos al centro del cristianismo. Los católicos no seguimos un libro, seguimos a Jesucristo vivo. ¿A quién seguimos? A Jesucristo vivo. Y Jesús hizo algo muy concreto, que lo quiero yo también leer, toda la Escritura, aquí en la Escritura, valga la redundancia, lo quiero leer. Vamos a buscar a Mateo 16, capítulo 16, verso 18, 19. Capítulo 16, verso 18, 19. Y vamos a fundamentar por qué nosotros los católicos creemos lo que creemos. Aquí lo tengo. 18 y 19.
Dice así: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de muerte no la vencerá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Te daré la llave del reino también, dice Jesús. ¿Cuál iglesia? Vamos a ver. A esa iglesia Jesús le dice. Jesús no dijo, cada uno interprete a su manera. Jesús no dijo, cada uno interprete a su manera. Él dijo bien claro, mi iglesia. No dijo, interpreten. Y empiezan a hacer iglesia, hermano, y hagan todo tipo de sectas religiosas. No. Él no dijo que interpretaran. Él dijo, mi iglesia. A esa iglesia le dio, ¿qué? Autoridad, misión y continuidad. ¿Y cuál es esa iglesia? Para saber que un católico, que nosotros los católicos creemos lo que creemos, ¿cuál es esa iglesia? ¿Qué fue lo que le dio? Autoridad, misión y continuidad en todos los tiempos. Pero vamos a seguir leyendo la Escritura. Jesús también dijo, vamos a buscar a Lucas. Esto es todo base en la Escritura, ¿eh? Vamos a buscar a Lucas en el capítulo 10, verso 16. Vamos a ver qué nos dice. Capítulo 10, verso 16. Bien, aquí lo tengo. Dice, y dijo a sus discípulos, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Y a quien a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Esto es palabra de Dios, palabra de Dios. Quien a usted escucha, a mí me escucha. Esto significa algo muy, muy fuerte. Cristo se identifica con su iglesia. Quien no escucha a la iglesia, entonces no está escuchando a Dios. No está escuchando a Cristo. Eso es lo que Jesús quiere decir. Porque Él dice bien claro, y dijo a sus discípulos, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces, la tradición apostólica, los apóstoles, que es, se puede decir, que es la palabra de Dios a través de la iglesia. Quien no escucha a la iglesia, no está escuchando a Cristo. ¿Sí? El que a ustedes escucha, a mí me escucha. El que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. Entonces, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 85? Vamos a ver. Dice, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, encomendado a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. No todo el mundo tiene que estar interpretando cosas ahí por la Escritura, sin tener todavía un conocimiento de lo que es la Escritura y la tradición. Tantas personas inventando tantas cosas, interpretaciones, que Dios me habló, que tengo que hacer esto, que Dios está conmigo, que Dios me manda a hacer este tipo de iglesia, que Dios quiere que yo haga esto, que lo otro. Interpretaciones que meramente son humanas, no son guiadas por Dios. Entonces, la iglesia no se inventa la fe. La iglesia la custodia, la explica y la transmite fielmente, así como está en la Escritura. Así como está en la Escritura, fielmente es la que la custodia, la explica y la transmite fielmente. Y a través de la tradición y la Escritura, toda la Escritura, es que entendemos lo que es el cristianismo. Punto número 3. Punto número 3. La sucesión apostólica, una fe continua. La sucesión apostólica, una fe continua. Vamos a ver, aquí viene algo
que casi nunca se explica bien. Esto casi no se explica bien. Muy pocas veces se explican bien y por eso estamos aquí. Para que puedan entender y yo de la manera más clara explicarles esto. Cuando Judas muere, acuérdense, Judas Iscariote, los apóstoles no dicen, bueno, ya se acabó esto. O dicen, bueno, ya hasta aquí llegó la tradición apostólica. Hubo uno de los apóstoles que murió, que él mismo se quitó la vida y cosas así por el estilo. Ya se terminó. No. Una fe continua. Una fe continua. Vamos a ver por qué es una fe continua. Vamos a buscar la Hechos de los Apóstoles. Porque no todo se queda ahí. Cuando Judas muere, ¿qué pasa con los apóstoles? Vamos a ver qué dice en Hechos de los Apóstoles 1, verso 20 hasta el 26. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, quede su morada despoblada sin que nadie la habite, y que su puesto lo ocupe otro. Ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor Jesús estaba entre nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Designaron a dos, José, llamado Balsabás, apodado Justo, y Matías. Después rezaban así: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, indícanos a cuál de los dos eliges para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marchar al lugar que le correspondía. La suerte tocó a Matías y fue incorporado a los 11 apóstoles. Continuidad de la fe. No todo se quedó ahí. Bueno, falta uno de los apóstoles. ¿Qué vamos a hacer? Ya, se terminó todo. Se acabó la tradición, se acabó la escritura. No, continuó. Continuidad de la fe, hermanos. ¿Por qué hubo esa continuidad? Porque el ministerio apostólico no era algo personal. Era una misión que debía continuar. No es como que usted tenga algo personal suyo y que diga, bueno, ya este velón que está aquí se derrumbó, no voy a poner otro, ¿para qué? Si se va a seguir derrumbando, no. No era algo personal, era una misión y debe continuar. Por eso la sucesión apostólica continúa. Por eso usted ve que siguen los obispos, como la sucesión apostólica, sigue el Papa, el obispo de Roma, sucesión apostólica. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros el catecismo de esto? Vamos a buscar el numeral 77. Aquí está. Dice, vamos a ver. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Escritura, aquí lo dice, catecismo, según la tradición. La sucesión apostólica tiene que mantenerse hasta qué? Hasta el fin de los tiempos. Por eso es que la Iglesia Católica, murió un papa, elige otro, sucesión apostólica, continuidad. No puede limitarse. Murió el Papa, ya no hay que hacer más nada. No, sucesión apostólica. Sucesión apostólica. Y la iglesia ha continuado así desde su existencia. Desde su existencia. Esto es lo que llamamos sucesión apostólica. Bien, los obispos que hoy están unidos históricamente y espiritualmente a los apóstoles. El Papa es sucesor de Pedro. Sucesor de Pedro, sucesión apostólica. No es algo político, no es un poder humano, es servicio y continuidad, según la Escritura. Servicio y continuidad. Eso es lo que hace una persona que
que esté en la sucesión apostólica, servicio y continuidad. Por eso la fe católica no cambia según modas, sino que se desarrolla sin traicionar su origen, se mantiene. Ustedes ven, por ejemplo, que todo el origen de la iglesia se ha mantenido, se mantiene, se mantiene. Punto número 4. ¿Por qué no solo la Biblia? Y miren que este es un tema tan, ¿cómo le digo? Es un tema por muchos hermanos que simplemente se enfocan en la Biblia, solo Biblia, solo Biblia. Es un tema tan hablado, tan comentado, que por qué la iglesia se va tanto en la tradición y se olvida de la escritura y cosas así por el estilo. Yo le dije al principio que están ligados lo que es la escritura y la tradición. Y se habla tanto de este tema, que la tradición, que la Biblia. Bueno, vamos a explicar. Vamos a explicar. Esta es una pregunta muy común, muy común. Si la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué no seguir solo la Biblia? Voy y pregunto. Si la Biblia es palabra de Dios, ¿por qué no seguir solo la Biblia? Bien, primero, la Biblia nunca enseña solo Biblia. La Biblia nunca enseña, en la Biblia no está escrito solo Biblia. La Biblia no dice, solamente a mí y solamente a mí tienen que buscar. No lo dice en la Escritura, ¿o lo dice? No lo dice, solo Biblia. No dice solo Biblia, en la Biblia no dice solo Biblia. Segundo, la iglesia existía antes del Nuevo Testamento. ¿Cómo así? ¿Cómo que la iglesia existía antes del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver lo que nos dice San Pablo. Vamos a irnos a Timoteo. Vamos a irnos a Timoteo y vamos a ver, tengo por aquí. Y vamos a ver lo que nos dice. Aquí está, Timoteo 1, primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Vamos a ver. Dice aquí. Dice, por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Vamos a leer un poquito, vamos a leer eso de nuevo. Vamos de nuevo. Primera de Timoteo 3:15. Dice, por si me retraso, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Entonces, la iglesia existía antes del Nuevo Testamento. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. San Pablo lo dice. Columna y fundamento de la verdad. Vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 95. Dice, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Cuáles son las que están ligadas? Vamos a ver. Dice aquí que son la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia. O sea que no es solo Biblia. No es solo Biblia. Y lo vimos aquí, y lo estamos viendo aquí. Tradición, escritura y el magisterio de la iglesia. Vamos a ver. La Biblia necesita interpretación correcta, comunidad, autoridad que evite errores. Por eso existen miles de interpretaciones cuando se separa de la iglesia.
mucha gente interpretando cosas que me iluminó Dios, que esto y que lo otro. Pero son muchas veces interpretaciones erróneas. Tienen errores. Porque no tienen la capacidad de interpretar. ¿Por qué? Tradición, recuerdan, escritura, magisterio. Y si esas tres no están ligadas, la interpretación que tú hagas será errónea. Errónea. La iglesia no está contra la Biblia, jamás. La ama, la proclama y la protege. Nunca va a estar en contra de la palabra de Dios, jamás. Más bien están unidas las tradiciones, la escritura y el magisterio de la iglesia. Punto número 5, y con esto voy cerrando, con este punto número 5, y es aplicación para la vida. Aplicación para la vida. Ser católico no es repetir cosas sin pensar, que también muchas veces nos critican por eso, que repetimos cosas y repetimos y repetimos y repetimos, y que la repetición no está en la Biblia, y que la repetición no está en él, y bueno, un regalo de cosas que se inventan. Es confiar en un Dios que no abandona a su iglesia. 2025 años, la iglesia, y nunca ha sido abandonada por Dios. Que ha tenido muchas limitaciones, personas que han cometido muchos errores, claro está. Pero hay una palabra que Jesús le dijo a Pedro: ni el fuego del infierno la verá prevalecer. La iglesia fue fundada por el mismo Cristo. Y venga lo que venga, se va a mantener. Si usted investiga la historia de la iglesia, va a encontrar, me va a decir muchas cosas de muchos papas que hicieron barbaridades. Y de muchos apóstoles, y de muchos obispos, sacerdotes. Muchísimas barbaries que hicieron. Y la iglesia ha continuado. Porque no está fundamentada en un hombre, está fundamentada en Cristo. Y mientras Cristo esté con la iglesia, pues no será derrumbada. La fe no es una carga, es una luz para vivir mejor. La fe es una luz para vivir mejor, no una carga, no es algo que se te obliga. No, así no es. Ahora bien, pregúntate hoy, tú que me estás observando, y también para mí, pregúntate hoy, ¿conozco mi fe? ¿Conozco mi fe? ¿Conozco yo mi fe? Esa es la pregunta que debes hacerte. Y la otra sería, ¿la vivo con convicción o solo por costumbre? ¿La vivo por convicción o solo por costumbre esa fe? Esas son preguntas que debemos de analizar y responder a nosotros de manera sincera, de manera sincera. Conocer la fe no enfría el corazón, lo enciende. Hay muchas personas que dicen, si yo conozco la fe, Dios me descubre mis maldades y entonces yo voy a quedar mal, entonces me voy a enfriar. No, la fe es lo que te enciende, que la fe lo que te da es la verdad absoluta de Cristo en tu corazón. O sea, si tú conoces la fe, entonces la fe lo que hace que todas esas cosas en tu corazón, pues la elimina, esas cosas que son negativas, y te enciende. Te enciende, la fe trata de eso, de encender. Y para ir cerrando estos puntos tan importantes que hemos explicado y dialogado, y espero que dejes tus comentarios ahí al final de este video, tu me gusta, compartan bien esto. Amar a Cristo es amar también a su iglesia. Si yo amo a Cristo, amo a su iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que Él fundó. A la que Él fundó. No es perfecta, pero es su cuerpo. Porque quizás me pongan en los comentarios, pero que la Iglesia Católica ha hecho esto, lo otro. No es perfecta. No es perfecta. Porque nosotros estamos llevando a la iglesia a nivel general, que es la que ha faltado, que es la pecadora. Acuérdense que la iglesia es pecadora porque está dirigida por hombres. Pero en su divinidad, no es pecadora, es perfecta en su divinidad. Ahora, la dirigen hombres. Cualquier institución que sea dirigida por hombres débiles, por hombres pecadores, pues va a ser imperfecta,
Cualquier institución, cualquier institución. Si es lo contrario, que alguien me diga que no es así. Entonces, vamos a buscar en Efesios. Vamos a ver en Efesios qué nos dice. Efesios. Ok, aquí lo tengo. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. Dice así. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Vamos a leer de nuevo. Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo ha nombrado por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Si este video te ayudó, compártelo para que en el próximo video también hable. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de los errores que muchos católicos creen y no son doctrinas. Pero la iglesia, el fundamento es Cristo. Por eso es que se responde la pregunta que le dije al principio, que sería el título de este video, que es, ¿por qué los católicos creemos lo que creemos? Ahí está, punto por punto. ¿Por qué nosotros los católicos creemos en eso? Bien, punto por punto. Comparte este video, dale me gusta, deja un comentario. Esto nos ayuda a crecer. Pero también en el próximo video, claro, siempre y cuando te guste tenemos un segundo video muy interesante que es errores que muchos católicos creen y no son doctrina. Así es que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bendiciones.